Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy abordamos qué avances se han dado en materia de igualdad de género en la Unión Europea ahora que se está a punto de acabar la legislatura. A principios de su mandato, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó a que la UE hiciera todo lo posible para acabar con la violencia contra las mujeres. En Europa Hoy nos preguntamos, con motivo del 8 de marzo, qué se ha hecho hasta ahora y si ha sido suficiente. Lo hablamos con la eurodiputada Laura Ballarín, del Grupo Socialdemócrata. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, y con Soraya Rodríguez, del Grupo Renovar Europa. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. A las dos por estar aquí. Primero de todo me gustaría empezar con uno de los últimos avances que ha habido. Se ha aprobado recientemente la Directiva de Violencia de Género, que se ha aprobado, pues nada, hace muy poco, a principios de este año. Es la primera ley europea de este tipo, pero que costó mucho aprobar. De hecho, de ello hablaremos un poco más tarde. Pero sobre todo me gustaría comentar cuáles son los puntos fuertes que consideráis de esta ley. ¿Por qué es importante, Soraya? Bueno, lo primero es importante porque era incomprensible que en la Unión Europea, donde según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales estiman que 50 mujeres mueren a la semana víctimas de esta lacra, de la violencia contra ellas, contra mujeres y contra niñas, no hubiera ningún instrumento legislativo, ni el Consejo, ni la Comisión, ni el Parlamento Europeo hubieran instado a tener este instrumento. Por lo tanto, es una legislación absolutamente necesaria, que llega muy tarde, pero que lleva también mucho tiempo siendo reclamada por la sociedad civil, por las asociaciones de mujeres que luchan contra la violencia. Es, por lo tanto, una ley histórica el que hayamos conseguido llegar a un acuerdo con el Consejo y que la aprobemos el próximo mes de abril. Introduce aspectos muy importantes para la vida y para la protección de las mujeres, desde la prevención a la protección, y también avances muy importantes desde el punto de vista de los delitos para luchar contra ella. Quisiera señalar que va a ser la primera ley de una internacional que va a regular los delitos de ciberviolencia, ciberflaxing. Hay muchos estados en la Unión Europea que no tienen en sus códigos penales esta nueva manera de atentar contra la libertad, la integridad de las mujeres. Pero también es verdad que a nivel internacional no hay ninguna ley que lo regule. En segundo lugar, es una ley que establece elementos fundamentales para la protección de las mujeres, desde la necesidad de que existan refugios seguros, que exista personal especializado para el tratamiento de estas víctimas, víctimas de violencia y víctimas de violencia sexual. Exige también tribunales y organismos especializados que tengan una formación en violencia de género. También la necesidad de que jueces y fiscales reciban una preparación específica. Los niños que conviven en una familia donde hay violencia contra la mujer, se les considera por fin no solo testigos, sino víctimas de violencia de género. Y se introduce, y de esto me siento especialmente, de verdad, me parece muy importante, la figura de los huérfanos, porque en España hemos trabajado mucho para que los huérfanos sean reconocidos como víctimas de violencia. Esos niños que se quedan sin madre porque es asesinada y sin padre porque ingresan en prisión. Esta directiva recoge también la necesaria protección para los niños huérfanos. No es la directiva perfecta, nosotros la queríamos más ambiciosa, pero es realmente un paso de gigante en relación a lo que teníamos, que simplemente era nada. Una directiva muy importante, pero todo lo que comentas nos parece muy lógico, Laura, que no existiera y en cambio lo habéis tenido que empezar a hacer. Bueno, como siempre, luchar en materia de igualdad de género siempre es una batalla contra un tifón, ¿no? Entonces nosotros desde España, que tenemos una legislación muy avanzada, nos parece incomprensible, pero bueno,
en otros países la situación es muy diferente, ¿no? Con lo cual partimos de diferencias muy importantes en Europa y sí que una demanda histórica por parte de sociedad civil, de grupos progresistas, finalmente ha sido escuchada por la presidenta von der Leyen hace 2 años y después de unos meses hemos tenido esta primera ley, ¿no? Unas bases mínimas para poder avanzar en esta protección frente a esta lacra que a todas nos interpela, ¿no? Una lacra que sigue existiendo ahora, que nos parece incomprensible, pero aún así mata a miles de personas y sobre todo afectando luego a hijos y a familias, ¿no? Yo quiero añadir a lo que ha dicho Soraya elementos importantes de esta ley, como la tipificación legal en materia de, sobre todo en lo que se refiere al matrimonio forzoso, a la mutilación genital femenina. Creo que son pasos muy importantes también para proteger lo que son los cuerpos y la seguridad de las mujeres. La ciberviolencia, incidiendo un poquito en eso, ¿no? Pues cómo evitar que se propaguen vídeos sexuales no consentidos que vulneran nuestra intimidad y afectan sobre todo lo que se considera la pornovenganza, de un lado, y también lo que es la pornografía sintética, que estamos viendo en casos como lo vimos en Extremadura o también con Taylor Swift, ¿no? Y es una amenaza creciente, ¿no? Que es la inteligencia artificial y las redes sociales, con unos daños muy graves en la salud mental de nuestras jóvenes y con unas tasas de suicidio muy importantes. Uno de los puntos que tuvisteis que ceder justamente fue la cuestión de la tipificación del delito de violación. No se pudo incluir debido a la oposición de algunos países, por ejemplo, como Francia. ¿Era mejor ceder en este punto que no tener nada en absoluto, Soraya? Sí, claramente. Nosotros sabíamos que estábamos legislando sobre una base jurídica muy débil. Quiero recordar que Ursula von der Leyen se comprometió a modificar los tratados para introducir en el artículo 83 del tratado la violencia de género como eurocrimen. Bueno, eso no ha sido posible porque necesita la unanimidad del Consejo y, por supuesto, no la ha habido. Por lo tanto, la base jurídica sobre la que legislábamos era el delito de trata de seres humanos y los ciberdelitos. Entendíamos, y los dictámenes jurídicos del Parlamento Europeo, que sobre esa base jurídica, que es el principio de libertad y de no sometimiento, el delito de violación podía ser incluido en el artículo 5. Lamentablemente, tú lo has dicho, pensábamos que nos íbamos a encontrar con la oposición de países que realmente no legislan a favor de las mujeres, sino en contra, como Hungría o Polonia, el anterior gobierno, pero ha sido lamentablemente Francia y Alemania los que se han opuesto, y sin Francia y sin Alemania, alegando ambos insuficiencia de la base jurídica, no teníamos ni mayoría de países ni mayoría cualificada de población. Pero decidimos no pararnos y seguir adelante, y hemos conseguido que en el artículo 36 bis, que es en la parte de prevención, introducir un artículo que ciertamente es importante. Y este artículo lo que dice es que los Estados miembros deben hacer campañas anuales de prevención y sensibilización de los delitos contra la integridad sexual de las mujeres, y que estas campañas se deben basar en la redacción de la violación del Convenio de Estambul. Y textualmente dice este artículo 36, y es muy cortito y lo digo, me lo sé de memoria, dice: todo acto sexual no consentido será considerado delito en la Unión Europea. Las mujeres que ocupan los puestos de dirección tienen que representar el 40% en los consejos de administración de las grandes empresas. Algunas personas consideran que las cuotas no son útiles porque las mujeres o los hombres todos pueden hacer bien el mismo trabajo. ¿Qué opinas, Laura? Bueno, pues estoy absolutamente en contra. Yo creo que sin representación paritaria no hay meritocracia, es una de las bases, ¿no? Con lo cual, este tipo de reglamentos, sobre todo, ¿no?, las cuotas, nos sirven para luchar contra los techos de cristal y contra los suelos de cemento. Quiero añadir eso, porque no solo se trata de alcanzar las posiciones más elevadas, sino sobre todo asegurar que vayamos ocupando todos los espacios en las diferentes escalafones de las instituciones,
instituciones o empresas el espacio que nos corresponde. Si somos el 50% de la población, queremos el 50% de la representación en las instituciones públicas y por eso estamos alcanzando niveles de representación mucho más elevados en este Parlamento, por ejemplo. Ahora estamos al 40% y hemos ido subiendo en los últimos años, elección tras elección, gracias al sistema de cuotas. En España hemos alcanzado prácticamente la paridad casi real, el 50-50, gracias a unas leyes de cuotas establecidas por el gobierno Zapatero, y ahora este gobierno acaba de poner encima de la mesa una ley de paridad instaurando las leyes cremalleras para todos los partidos. Algunos partidos ya los incluimos, pero para todos los partidos. Esto es un elemento esencial para garantizar que estemos representadas a todos los niveles, y también leyes como la de los consejos de administración nos ayudan a romper estos techos de cristal, porque nos cuesta mucho llegar a estos niveles de representación y creo que son esenciales. Estas cuotas se han demostrado a lo largo de la historia y en todos los países como herramientas muy útiles y que tienen que ir acompañadas evidentemente de otro tipo de políticas que nos garanticen estar en los sitios de toma de decisiones. Por último, otra de las leyes es la de transparencia salarial, que evita que al menos luchar contra la brecha de género, porque así se puede conocer bien todos los salarios, algo que no se conoce muy bien de qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el sector privado. ¿Es una herramienta indispensable para luchar contra la brecha de género, Soraya? La directiva sobre transparencia salarial es absolutamente un instrumento necesario, porque el reconocimiento de que a igual trabajo, igual salario, ya estaba incluso en los tratados y teníamos una decisión a este respecto. ¿Qué es lo que pasaba? Que no se cumplía. Y nos hemos dado cuenta que no se cumplía efectivamente porque en muchos casos era imposible saber qué se cobraba. Por lo tanto, lo que establece esta directiva son instrumentos para hacer este derecho efectivo. Tienen que conocerse las tablas salariales por categoría, se puede ejercer el derecho de reclamación y se regula dentro de la empresa. En definitiva, no podemos seguir manteniendo esta situación. En la Unión Europea, la realidad sobre las retribuciones y la discriminación por sexo son terribles. El promedio es que por €1 que gana un hombre, las mujeres ganamos 0,86 céntimos. Y eso supone que a lo largo del año las mujeres trabajan 50 días gratis. Si puedo añadir solo muy brevemente, creo que esta directiva es absolutamente necesaria, pero tiene que ir acompañada de medidas de conciliación laboral y familiar, como permisos de maternidad y paternidad equiparables, obligatorios y no transferibles, porque sabemos que además del secreto salarial en las empresas, una de las razones que aumenta esta brecha sobre todo es la maternidad y los diferentes permisos y las medidas que perjudican a las mujeres. Quiero dejarlo claro. Nos quedamos con esta reflexión. Muchas gracias, Laura, Soraya. Muchos avances en esta legislatura. Estaremos pendientes en la próxima. Muchísimas gracias a las dos. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.